en la última de las clases que definimos, ¿ya? Que se llama Metabolism, tiene slots y esos slots son clases que están predefinidas arriba. Por lo tanto, no son clases de R base, sino que ustedes definimos las clases. Si yo no hubiera definido esto arriba y hubiera intentado crear esto acá abajo, hubiera aparecido un error, porque tiene que existir la clase de genes, reactions y metabolites, así como tenía que existir la clase data frame previamente. Ya. Veamos el otro archivo. Veamos el archivo que se llama myfunctions. Vamos al comienzo del archivo. Voy a archivar un poco. Entonces, como dice este archivo contiene funciones, ¿ya? Entonces podríamos decir que el primer archivo de clases contiene estructuras, ¿ya? Solamente estructura y arquitectura. Y el otro archivo contiene funciones, cosas que instrucciones que tú le das al código para que se hagan cosas, para que se generen cosas. Entonces, como pueden ver, solamente hay funciones. O sea, si ustedes hacen una inspección rápida del archivo, van a ver que son funciones, ¿ya? Function, los límites de la función, aquí yo las delimito siempre con paréntesis de llave, ¿ya? A veces, si las funciones son muy cortas, no es necesario poner los paréntesis de llave, pero en el caso de nosotros que hay tanta función, mejor ponerlo. Entonces, todas las funciones están ahí, están confinadas en sus paréntesis de llave, ¿ya? Están definidas tal cual nosotros yo le había enseñado antes, ¿ya? Y abajo hay otras funciones más raras que vamos a ir viendo. Ya, entonces veamos. Por ejemplo, aquí también ustedes pueden, esto es un script, ya es como si fuera un chunk, ¿ya? Entonces hay que comentar con el gato, entonces aquí pongo mis funciones, no sé. Entonces aquí, por ejemplo, la primera función que está acá, esta la vimos la semana pasada. Se llama la función import myCSV, y lo que hace esta función, si no se acuerdan, tienen que visitar la clase pasada. Esta función lo que hacía era recibir un URL, ¿ya? Descartar la columna X1 que se crea automáticamente y que tiene solamente números de fila, eso no nos interesa. Y te devuelve una tuple o data frame y lo guarda y te la devuelve, ¿ya? Y esta es la función, import myCSV, es para CSV, ¿ok? Entonces esta función ya la habíamos visto antes, ¿ya? Entonces, esta es la primera función que vamos a definir, ¿ya? Luego, vamos a definir la siguiente función, que es la función que crea el objeto, que se llama create metabolism, ¿ok? Y aquí tienen que o sea, yo sé que esto va a ser súper tedioso, porque hay mucha información, pero la idea es que este código les quede para que ustedes jueguen con el código, lo alteren, lo modifiquen, ya. Entonces, esto es imposible aprenderlo de manera así expositiva como lo estoy haciendo ahora. Yo lo estoy más que nada, le estoy dando la seguridad, la certeza de que esto tiene una lógica, ¿ya? Y una estructura que funciona. Pero la única forma de aprender esto, de hacerlo, es haciéndolo, ¿ya? Así que no se desesperen si después de la clase sienten que no pueden hacer nada, ¿ya? Sino que ustedes tienen que ir y probar, ensayar, jugar con el código, es la única forma, ¿ya? Aquí les estoy mostrando solamente una lógica como consistente, ¿ya? Que les da la seguridad de que ustedes pueden hacerlo, básicamente, ¿ya? Y la motivación también. Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces, aquí esta cuestión se llama Create Metabolism, ¿ya? Y yo voy a decir que esta función va a recibir URLs. Genes URL, Reaction URL y Metabolites URL. ¿Por qué? Porque yo quise que fuera así, ¿ya? Porque a mí se me ocurrió hacer una función que recibiera URL, ¿ya? Como para hacerla más chora, ¿eh? Como pasarle el URL directo. Y esta función va a tomar estos URL, ¿ya? Y va a ensamblar el famoso objeto.
Entonces veamos qué es lo que hay aquí. Ya. Entonces esta función va a tomar esto, recuerden que estos argumentos que están al comienzo son los argumentos que pasa el usuario. ¿Ya? Entonces, va a tomar la primera parte, la primera línea de la función, ¿qué hace? Crea el objeto jeansDF. ¿Qué significa df? Dataframe. ¿Ya? Para nosotros, recuerden, dataframe o table es lo mismo. Va a aplicar la función import myCSV. ¿Por qué la aplico? Porque yo ya la definí arriba. ¿Ya? Y esa es la gracia de estos archivos .r con funciones, que tú tiráis todas las funciones y ahí tú como que así que todas las funciones colaboren entre ellas. Entonces, queda mucho más ordenado, porque imagínense hacer todo esto en los chunks, ya era imposible, ya no podíamos seguir en puro chunk. Entonces, import myCSV, importa el CSV a partir del URL que tú le estás pasando. Entonces, es lo que ocurre acá es una importación desde un URL y esa importación se guarda, eso lo que sale de ahí se guarda en jeansDF. Luego, voy a tomar jeansDF y voy a crear el objeto de la clase jeans. Y ahora sí viene lo importante que conecta con el archivo anterior. ¿Ya? Porque ahora yo tengo los genes, pero los tengo en una data frame, los tengo ahí. Pero ahora esa estructura que yo he descargado de internet, tengo que de alguna forma pasársela a mi clase, a mi objeto. ¿Ya? El objeto jeans que está definido acá. ¿Ya? Entonces, este objeto ahora va a recibir el data frame y va a tener que recibir identificadores y jeans to reactions. ¿Y cómo se hace? Simple. Se utiliza la función new, ¿ya? Esto por defecto, R sabe que al decirle new, significa que, new significa que va a crear algún objeto de clase ya existente, pero va a ser va a crearlo concreto. O sea, va a hacerlo de verdad, no va a dejar de ser una estructura abstracta y voy a asignarle datos de verdad. Entonces, new cree un objeto nuevo de la clase jeans, ¿ya? Entonces el primer argumento es la clase, ¿ya? De la clase jeans, y yo luego procedo solamente a poner los slots que yo definí. Quiero que en el slot identificadores lleve esto que ya voy a explicar, y quiero que en el slot jeans to reactions lleve lo siguiente, ¿ya? Y es importante que lo que tú le pases acá tiene que ser del tipo que tú le dijiste que le iba a pasar. Yo definí que esto tenía que ser data frame. Si yo intentara pasarle algo que no es data frame, va a fallar. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso para cuando hagan su tarea. ¿Ya? Que tienen que pasar el tipo de objeto que ustedes dijeron que iban a pasar. Entonces, aquí esto es simple de entender porque aquí yo asumo que más o menos ustedes ya entienden como ya lo que hemos pasado en otras clases. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy en identificadores, va a recibir el objeto que yo importé arriba, pero solamente va a recibir la columna GeneID. ¿Por qué? Porque esto es identificador. ¿Ya? Luego en Gene2Reactions voy a poner el objeto que yo importé, pero solamente voy a pasarle la columna Reactions. ¿Ok? Entonces así tú puedes jugar. ¿Ya? Tú le vas pasando a los slots. Aquí estamos poblando los slots. Estamos poniéndole a los slots lo que tienen que llevar. Entonces, siguiente paso, lo mismo. Importo algo con import by CSV desde un URL. Y esta línea lo que hace es generar una estructura de data frame que importé. Pero ahora abajo, y una cosa, se guarda el new, lo nuevo, lo guarda en un objeto que se llama jeans. ¿Ya? Solamente para ser ordenado le puse el mismo nombre. O un nombre parecido. Entonces abajo es lo mismo. Nuevo, pero ahora creo una nueva instancia, ya porque ya en la clase ya está creada, una nueva instancia de reactions, y yo sé que reaction tiene ciertos slots que yo definí, entonces le digo, en el slot identifiers, ponga esto. ¿Qué significa esto? Significa del data frame que yo importé,
tome la columna Reactions ID y tome la columna Reaction Names. ¿Ya? Estoy indexando esas columnas. ¿Ya? Después lo mismo hacia el lado. Si voy hacia el lado, ya, la siguiente slot era estequiometría, y le tengo que pasar una data frame. En este caso le pasé las reacciones. Bueno, yo le digo estequiometría a las reacciones, a la fórmula de la reacción. ¿Ya? Y después subsystem, lo mismo. Le digo que el slot subsystem tiene que ser poblado con la columna reaction subsystem, que venía dentro de los datos que yo importé. Entonces aquí hay que darse cuenta que yo previamente conozco los nombres de las columnas que estoy indexando, ¿ya? Yo sé que hay una columna que se llama así, yo sé que hay una columna que se llama reaction, ¿ya? Entonces esto se hace previamente conociendo cuáles son mis datos, ¿ya? Entonces yo voy estructurando esto porque yo conozco mis datos, yo conozco cómo los quiero armar y yo conozco la clase, los slots que tienen que rellenarse, ¿ya? Después lo mismo para metabolites, metabolitos URL, lo importo, se importa como un data frame, new, una nueva instancia de la clase metabolito y voy rellenando, ¿ya? En este caso es súper fácil rellenar porque yo dije que iba a recibir data frame. Entonces como que todo puede ser data frame, entonces le voy metiendo data frame, ¿ya? Y cada una de estas tres nuevas instancias se guardaron aquí. Aquí hay aquí la guardé como una nueva variable genes, reactions y metabolites. Entonces, la primera parte de esta función lo que hace es importar, ¿ya? Crea nuevas instancias, ¿ya? Y dentro de la creación de la nueva instancia, yo voy rellenando los slots, ¿ya? ¿Y qué es lo que son los slots? Son estos: identificadores, compartimentos, fórmulas. ¿Y cómo yo los conozco? Porque yo los definía previamente aquí. Aquí están definidos, ¿ya? Y finalmente, ¿ya? Creo un objeto nuevo, otro objeto new, que se llama metabolismo, ¿ya? Que es el último objeto que yo había hecho acá, ¿ya? Y lo voy a poblar. ¿Y con qué lo voy a poblar? Lo voy a poblar con las instancias que he creado arriba: genes, reactions y metabolites. Y mágicamente esto va a ensamblar todo. Y más encima le voy a pedir a la función un glimpse solamente para que me informe de lo que hizo. ¿Ya? La gracia de esto es que la función no te va a devolver el glimpse, sino que, o sea, esta función es una función que hace cosas, que crea cosas, ¿ya? Y la gracia de glimpse es que tú lo puedes poner como para que te informe de la estructura, pero la salida de la función no es el glimpse, la salida de la función va a ser este último objeto, ¿ya? Entonces, yo sé que, a ver, puede ser un poco complicado porque, a ver, yo creo este último objeto porque este último objeto es el resultado final. ¿Por qué? Porque contiene todo lo que es de arriba, ¿ya? De hecho, voy a hacerlo un poquito para estructurarlo más. Return. Esto no va a afectar en nada, solamente voy a poner return, ¿ya? Va a retornar este objeto. Esto va a ser lo mismo, solamente que yo podría hacerlo con return, y la clase, si voy acá al comienzo y la creo, se crea súper bien, ¿ya? Lo que yo les decía del glimpse es que tú quieres retornar esto, pero tú puedes poner glimpse, ¿ya? Y el glimpse te va a dejar que esto sea el resultado final, te va a permitir que retornar esto, pero es como dual, también te va a dar información sobre lo que se creó. Entonces, si ahora yo pongo glimpse, cargo el R, y ahora hago esto, si se dan cuenta, ahora al crear el objeto, me da información de la estructura que se creó, ¿ya? Entonces, cuando ponía solamente return, no me aparecía esto, la información de la estructura, ¿ya? Ahora que le puse glimpse, lo crea, de verdad, te da el objeto, pero aparte te da información de la estructura, ¿ya? Entonces, como
Es como una buena práctica a veces poner el glimpse, porque tiene ese comportamiento dual, ¿ya? Que no te altera el objeto, te entiende que tiene que retornar el objeto, pero te da un resultado como, te desvía un resultado, ¿ya? Y lo desvía como mensaje. Después lo van a ir entendiendo a medida que lo van usando. La cosa es que este código funciona, ¿ya? Así funciona y funciona bien. Y esta primera parte del código es la parte que crea todo, ¿ya? Entonces, por eso yo les decía que es harto, que es imposible que ustedes lo hagan así de primera y que lo aprendan intuitivamente, sino que solamente haciendo esto y reimplementando esto para sus propios fines, ustedes van a aprender a crear este tipo de cosas. Entonces, así se crea el objeto. Eh, voy a guardar esto. Ya, entonces, como ven, todo bien. ¿Ya? Y ahora voy a crear las funciones para interrogar al objeto. Para consultar a mi objeto. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora son funciones como que crean las cosas, ya que administran esto y llegan hasta la creación del objeto. Hasta ahí nomás llegan. Una vez que yo tengo el objeto listo, ahora yo voy a crear funciones especializadas en manipular, en interrogar, en extraer información desde el objeto. ¿Ya? Entonces lo que viene acá abajo ahora, ¿ya? Es cosas especializadas en el objeto. Entonces, digámoslo así, es como si tú vayas a desarrollar una librería o un paquete, es como las funciones de tu librería, de tu paquete, que interactúan con el tipo de objeto, con ese objeto y con ningún otro. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después del break, porque para que retomen energía. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna duda? Todo bien. Ya, entonces volvemos a las 11, ya, con la última parte. Ok, ya. Estamos de vuelta. Eh, ya quedamos que y ahora las vamos a definir las funciones, pero las funciones que se van a especializar en interactuar con las clases que nosotros hemos creado, ¿ya? O sea, eh, es equivalente un poco a lo que uno siempre hace, pero queda todo mucho más especificado, más ordenado, más reutilizable y es la forma correcta como se tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, la creación de funciones que vamos a ver ahora, la lógica de creación de funciones es la misma que hemos visto durante todo este tiempo. No hay nada nuevo en el código de las funciones. Entonces, primero me voy a centrar en lo nuevo, que es cómo se declaran, cómo se definen. El contenido, si tenemos tiempo, lo voy a explicar, pero como les digo, el contenido de las funciones, cómo se ordenan las pipes, los filtros, las mutaciones, los unnest, las expresiones regulares, qué sé yo, es exactamente lo mismo que hemos visto todo este tiempo. No hay nada nuevo. ¿Ya? Entonces están en condiciones de poder, después con paciencia, van a entender todo el contenido de las funciones. Veamos. Eh, ya. Entonces, ¿qué es lo que es lo nuevo? ¿Ya? Para poder definir algo, una función que interactúe con alguno de nuestros objetos, se hace de esta forma. Voy a definir aquí mi primera, voy a definir mi primera función, ¿ya? Primero tengo que escribir esto, ¿ya? Esta es la forma de declarar que voy a crear una función, ¿ya? Para que interactúe con un objeto del tipo que creamos nosotros. Primero, ya, esto es como receta no hay nada que pensar acá, es solamente se pone set generic, se pone el nombre de la función. En este caso yo le voy a decir que la función metabolite to genes,
después se pone solamente la función con los argumentos que va a recibir. ¿Ya? Aquí los argumentos que va a recibir son arbitrarios, son los que yo quiera que reciba, con el nombre que yo quiera que tenga. Entonces aquí le voy a poner que va a recibir una cuestión que le voy a llamar por ahora S4 Object y Name Pattern. Son sus dos argumentos. Y después le voy a decir que es Standard Generic y el nombre de la función de nuevo. Esto no tiene ningún, es solamente una receta por ahora y por este curso no siempre lo vamos a hacer así. ¿Ya? Entonces aquí estoy diciendo que voy a crear, que la función que voy a crear es de tipo estándar genérico, que quiere decir que va a estar apta para poder interactuar con un objeto como el que nosotros creamos. Después viene setMethod, que es decir qué es lo que va a hacer la función. O sea, yo primero tengo que hacerlo de arriba. Si lo de arriba no lo hago, va a haber error abajo, ¿ya? Entonces setMethod es decir, bueno, ya declaré el nombre de la función, declaré los argumentos, ahora qué es lo que hace. Entonces pongo setMethod, setear el método de la función que crea arriba, el mismo nombre, ¿ya? Aquí viene algo importante que se llama signature, que es, esto hay otra forma de hacerlo, lo creo que lo vamos a ver más adelante, pero aquí uno pone cuál va a ser la clase con la cual tú quieres que interactúe, ¿ya? Entonces aquí yo le estoy diciendo, le pongo signature, y pongo, esto es la clase, metabolism, ¿ya? Y la clase la guardo en otra variable que se llama S4Object. Entonces lo que estoy diciendo acá es solamente, estoy declarando cuál es la clase de objeto con la cual ella tiene que interactuar, y estoy más encima guardando esa clase en un nuevo, le estoy diciendo que esa clase, o sea, porque en realidad el S4 Object es el S4 Object, o sea, recuerden que S4 es el tipo de objeto que estamos trabajando, entonces aquí le estoy diciendo qué es lo que es S4 Object, y es de tipo metabolismo, ¿ya? Estos son solamente definiciones, es porque son así nomás, ¿ya? Después viene la función de nuevo con su argumento y aquí es importante lo que hicimos antes, porque aquí cuando digo S4 Object igual metabolism, básicamente estoy diciendo que aquí esto que es S4 Object no es cualquier cosa, ¿ya? Ya declaré que lo que viene acá, al poner el signature, estoy diciendo que lo que va a entrar acá es un objeto tipo S4, y más encima el objeto tipo S4 es de este tipo, ¿ya? O sea, aquí no es importante que entiendan la lógica de que aquí no es cualquier cosa, ¿ya? El primer argumento lo tengo seteado para que sea del tipo de metabolismo, el tipo de objeto que yo he creado. Y después el segundo argumento, bueno, que ese es el que yo estoy dejando como opcional, ya que puede ser cualquier cosa, pero que bueno, que en realidad es el name pattern, que es el patrón, ¿ya? Esta es una función que va a pasar de metabolito, de algún patrón de palabra de metabolito a genes. Ya, entonces, estos dos argumentos, que es el objeto S4, que es del tipo metabolismo, y el patrón, entran acá a la función. Y se ejecuta exactamente como tú esperas que se ejecute una función. ¿Ya? Y se hacen estas operaciones que están acá, son exactamente el mismo tipo de operación que hemos hecho antes. ¿Ya? Ya, eso respecto a la estructura de la función. Pero aquí tengo un problema de orden porque... Sí, están desordenadas las funciones. ¿Qué pasa? Que aquí estoy llevando funciones que están más abajo. Claro. Déjenme arreglar esto. Esto funciona, ¿por qué? Porque en realidad, aquí si se dan cuenta lo que tengo acá adentro, acá hay funciones que están definidas más abajo, de hecho. Todavía no las he definido, pero cuando uno carga el R, o sea, el punto R como source, se carga todo en el ambiente. Entonces, como está todo cargado, al momento de llamar a la función, como están todas cargadas, no hay conflicto. Ya, eso es una ventaja. Pero se ve desordenado. Entonces déjenme ordenar esto porque esto debería estar al final. A ver, sí. Espero no echarme nada. No creo que me eche. Esto lo voy a cambiar por el final, ¿ya? Después con calma ustedes, cuando vean el video, se van a dar cuenta de varios detalles.
Ya, entonces lo que hice fue pasarlo por el final porque estaba llamando funciones que todavía no lo había definido. Pero, como repito, cuando hago source, como todo queda cargado en el ambiente, al final da lo mismo, porque al momento de llamarla, todas las funciones están disponibles. Ya. Entonces aquí tengo otra, bueno, veamos, esta se está definida desde cero. A ver, definida desde cero. Ya, sí. Ya, esta es otra función que cree, ya, revisemos, la misma estructura, ya, esta función se llama mets to reactions, ya, y mets to reactions eh, se define ya como que va a recibir un objeto S4, va a recibir IDs de metabolito que le puse mets IDs, standard generic, nombre de la función, listo, esto es de receta de cocina, ya, nunca se cambia porque si no todo falla. Entonces, después set method, que es para setear qué es lo que tiene que hacer la función de arriba. Ya, signature, estoy diciendo que el objeto de S4 es del tipo metabolismo. Ya, después viene la función propiamente tal, que es lo mismo de arriba, eso lo dejo alineado para que se den cuenta que es lo mismo. ¿Ya? Es como redundante un poco la sintaxis. Ya, y aquí entra la función. Ya. Eh, esta es la función. Ya, las funciones están hechas. No las voy a explicar todas una por una, voy a detenerme en algunas cosas nomás, ¿ya? En este caso las voy a explicar, ¿ya? Para mostrarle algunos trucos, porque en realidad son trucos, ¿ya? Todo lo que está acá lo hemos visto, entonces son solamente trucos que yo uso para poder hacer funciones. Ya, entonces esta función la voy a explicar, voy a irme para el cuaderno para explicarla. Pero aquí la función se llamaba reaction mets to reaction, o sea, va a recibir nombres de metabolito y va a devolver reacciones. Entonces voy a explicar cómo funciona esta función y si me queda tiempo vamos a explicar otra más, pero esta es como, quizás es la más exótica. Pero repito, no es que sea exótico, sino que es lo mismo, pero puesto de manera un poco más, con más trucos, ¿cachai? Ya, voy a copiar esta función, solamente lo voy a hacer esto para que entendamos qué diablo es lo que hace la función. Entonces voy a hacer un chunk nuevo acá, y vamos a reescribir la función. Ya lo puse abajo desde lo que estábamos haciendo, que era explorar, ¿ya? Lo puse acá abajito. Ya. Miren lo que voy a hacer, yo se lo voy a pasar directamente, ¿ya? Ya. Lo que primero, bueno, cuando vamos a crearla de manera aquí en el notebook, entonces aquí ya lo vamos a hacer como sin una función independiente. Entonces voy a borrar esto y lo vamos a crear a la vía como lo hacíamos antes. Entonces, como hacíamos las funciones siempre, que era así. ¿Ya? Una función que se llama así, le voy a poner aquí como 0, para que se entienda que no es la misma que vamos a llamar después. Y esto se va. Ya. Entonces, entendamos qué es lo que es la función. Ya, para entender esto, primero voy a suponer ya. La función toma el primer argumento, que es ese, ya que es un objeto S4. Aquí le voy a meter el objeto S4 así a mano nomás, Human Metabolism. ¿Ya? Y la función, ¿qué es lo que hace? Hace esto. Primero hace esto. ¿Y qué es esto? Toma el objeto ya, aquí lo desempaqueta con arrobas. Entonces toma todas las reacciones, los ID, ¿ya? Los reaction names, están desempaquetados. Y también desempaqueta las reacciones, la estequiometría, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Primero, si yo ejecuto esto, me arma una data frame. cbind significa que va a pegar columnas, porque lo que pasa es que este objeto de las reacciones tiene la misma cantidad de filas que este que está acá al lado, porque los dos son de las reacciones. Entonces, lo que pasa es que los primeros son los identificadores y el segundo es la estequiometría. Y al juntarlo,
me deja la primera columna como IDs, después nombres, que son los identificadores, pero aparte me pega la estequiometría. ¿Y por qué yo quiero la reacción estequiométrica? Porque quiero buscar metabolitos, y los metabolitos están acá, ¿ya? Están metidos acá. Entonces lo primero que hace es eso, entonces voy a ponerle a esto como TF1, F1, ¿ya? Después va a tomar lo que yo he creado como DF1, bueno, abajo está como pipe, pero lo vamos a tomar como lo vamos a dejar como DF1. Recuerden que el otro argumento que recibe es metIDs y metIDs son metabolitos, por ejemplo, como los que están acá. Quiero sacar metabolites, identificadores de metabolito, quiero el ID. Estoy solamente haciendo cosas que siempre hacemos. Ya, ahí tengo algunos metabolitos para poder meterlo abajo. Voy a tomar estos 3 metabolitos. Entonces, lo que recibe esta función es ya esos 3 metabolitos y el objeto. Entonces, yo creo esto, ¿ok? Y después esto lo tengo que buscar esto, como yo acabo de crear esto, que tiene las reacciones, lo que yo quiero hacer ahora es buscar este metabolito, por ejemplo, en alguna de las filas, porque están metidos acá, están metidos en estas reacciones, entre estas flechas. Entonces necesito ir tomar uno por uno de estos metabolitos y buscarlos dentro de la fila, ¿ya? Entonces voy a tomar ahora esta que tiene las reacciones, la estequiometría de las reacciones. Y aquí viene un truco que... Ah, ya. Voy a usar expresiones regulares, ¿ya? Entonces, ya, esta es la última clase que voy a insistir con las expresiones regulares y las funciones, ¿ya? Pero en realidad depende de cuánto ustedes practiquen, porque yo voy a insistir mucho cómo se usan, pero si no practican, nunca van a aprender bien. Entonces voy a aplicar un filtro, lo voy a hacer de manera naive y después lo voy a hacer de manera como productiva. Ya, filter, y quiero que me filtre, que detecte los strings en la columna, los siguientes strings en la columna reactions, ¿ya? Filter, detectar, en la columna reacciones, y quiero que detecte, ¿ya? En esa columna quiero que detecte alguno de estos 3. Entonces, la forma naive es poner 1, ponerle O, ¿ya? Después el siguiente, ponerle un O, ¿ya? Y después el siguiente y 1. Y eso, precisamente, como yo les pongo un O, va a cualquiera de los que encuentre me los va a filtrar, me va a filtrar la fila donde está el metabolito. Aquí están, ¿cachai? Por ahí están metidos. Y como se lo apliqué a toda la data frame, acabo de filtrar por también los ID, las reacciones. Entonces, después de eso, selecciono esto, desempaqueto la columna de la reaction IDs y ahí tengo las reacciones que tenían esos metabolitos, ¿ya? Y este es todo el secreto, ¿ya? De cómo tú puedes encontrar los metabolitos asociados a una reacción, no hay más secreto que eso, ¿ya? Pero esta parte del O, ¿ya? Yo podría hacer algo un poquito más elegante. Entonces yo puedo construir esta string de manera automática. Entonces yo utilizo esta función que se llama paste0, le doy la lista que estaba de esta forma, que estaba arriba, que el usuario es el que me la tiene que pasar, y le digo que esa lista, bueno, ese vector, perdón, lo colapse todos los elementos, pero que les ponga este separador, que es el O. Entonces pasamos a algo que estaba de esta forma, a algo que estaba ahora que está así. Entonces te queda como un solo string que se lo paso y lo puedo interpretar como expresión regular. Entonces esto es lo mismo que esto. Produce el mismo efecto. Entonces si ahora yo pruebo
Voy a probar el mismo código. Acá. Ven que el mismo resultado, así, ese resultado, y así el mismo resultado. Ya, entonces, esta lógica de función está acá, está abajo. Es lo mismo, solamente que está más compacto. Ya está el cbind que pega las columnas, está los objetos, y está el filtro y al final devuelve las reacciones. Y está metido en esa función. Entonces, si yo corro todo, ahora yo podría tomar esta función, ¿ya? Y aplicársela a mi objeto Human Metabolism, ¿ya? Y le paso mis metabolitos, lo mismo que puse acá arriba, y ahí tengo el mismo resultado, ¿ya? Entonces esto es lo mismo, esta es siempre la misma historia, construir funciones, o sea, probarlas por fuera, pruebo la función por fuera, veo que funciona, la trato de optimizar, pasar de un código naive. Recuerden que la diferencia que yo hago, bueno, es como muy particular entre naive y productivo. Cuando uno habla de código productivo, habla de que con pocos pasos tú podías generar muchos resultados, ¿ya? Eso es como la productividad, que básicamente con pocos, digámoslo así, a ver, ¿sí? Tecleando poco, ¿ya? Escribiendo poco código, puedes generar mm, muchas cosas. Ya, eso es como productividad, esa es la productividad en código, que productividad es como cosas en unidad de tiempo o de volumen. Entonces, a eso me refiero con un código productivo, que cuando tú ya sabí a utilizar funciones como esta, como pace o cosas de alto nivel, no necesitáis escribir todo esto. Porque, ¿qué pasa si yo quisiera buscar 40 metabolitos? Yo tendría que esto reescribirlo para los 40. Y eso no es productivo porque me demoraría estar haciendo a mano, ¿cachai? Eso, o eso. En cambio, yo los 40 los meto aquí en paste y se construye esto automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que es? Código productivo. Porque estáis generando muchos resultados con poca cantidad de letras, con poco tecleo, con poca programación estáis generando muchos resultados. Eso es productivo. Entonces, aquí tenemos, y esto es mucho más productivo porque he hecho una función, la función interactúa con un objeto y yo le paso esto. Entonces, por eso yo le insisto que esta es la forma de programar, es la forma productiva, para R. ¿ya? Hay otras formas, otros paradigmas que no son productivos, que son de performance, de desempeño. ¿ya? Porque hay una suerte de tensión, compromiso, que cuando uno hace algo muy productivo, sacrifica desempeño. O sea, no corre corre un poco más lento. Cuando uno hace algo de alto desempeño, como muy eficiente en el hardware, en el software que, no sé, corre muy rápido en el computador, en general, para hacerlo, uno lo hace de manera muy lenta. Bueno, un dato extra. La cosa es que por ahora a nosotros nos interesa la productividad, ¿ya? Generar resultados rápidos, aunque sea de poco desempeño, o sea, aunque el computador sufra. ¿ya? Entonces, ya tenemos algo productivo, listo. Entonces, esa es la lógica. Ya veamos otra función. Eh, ya, esta es la última que vamos a ver y ahí cerramos mostrándole la arquitectura total. Ya, esta que está acá, Name Patterns to IDs. Ya, esta la habíamos hecho antes, solamente que hay una cosa que yo no les mostré. Que quiero mostrarles. A ver, podría mostrárselas con esta. No, vamos a ver esta función, que esta tiene algunos trucos también interesantes. Veamos esta. Entonces, como que a esta parte le voy a poner entendiendo las funciones. Eh, ya veamos esta función también. También la voy a mostrar porque tiene algunos trucos que también les pueden servir.
Ya, esta función entonces, como la vamos a hacer una función independiente del objeto, ya, voy a borrar esto, le voy a poner ahí un 0, ya, para que no sea la misma. Ya, entonces esta función, ya, si esta tiene un truco que creo que ya lo hablé este truco, pero quiero insistir con estos trucos porque, eh, pucha, para que se animen a programar, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Tú le pasas genes, o sea, no, te devuelve una tabla que tiene genes por reacción. Ya tiene una columna de puras reacciones y otra columna de puros genes. Entonces, vamos a ver. Esta función recibe solamente un argumento, como se dan cuenta, ¿ya? Lo vamos a cambiar acá para que sea el mismo de arriba. Este argumento va a ser un objeto S4, ¿ya? Y vamos a ver algunos trucos. Entonces vamos a suponer, vamos a ejecutar el código fuera de la función, como fuera de contexto, ¿ya? Entonces lo que estamos sacando aquí, estamos como sacando de contexto la función para poder entender cómo funciona, ya como descontextualizando todo y sacando pedacito por pedacito. Entonces, voy a suponer, ¿cierto?, que el objeto S4 es Human Metabolism, ¿ya? Y yo quiero ordenar, hacer una columna de puros genes y una columna de puras reacciones, ¿ya? Entonces, veamos. Este truco no se los pasé todavía. Vamos a ver qué significa este truco. Slot. Ya. Por ejemplo, ya, lo primero que quiero hacer es acceder a los identificadores de los genes. Entonces, una forma de acceder a los identificadores es esta. Poner el objeto, que es lo que vimos arriba. Genes, identificadores. Y ahí están. ¿Ya? Pero existe una función que te permite abrir los slots como así, como función. Tú pones slot, pones el objeto donde está el slot y el nombre de la slot. Entonces yo podría haber hecho esto también. Yo podría haber puesto, para que quede más entendible, puedo haber puesto slot, el objeto, ¿ya? Entonces esta es otra forma de accesar un slot. ¿Cómo entrar? Tú le das el nombre del slot como un string. ¿Ya? Entonces ahí accedo al slot genes. Pero después me gustaría acceder a otro slot. Entonces lo que sale de acá, yo lo puedo meter a una pipe, slot, de nuevo, e identificador. ¿Ya? Entonces acá hay tres formas distintas de hacer lo mismo. ¿Ya? Esta como tradicional, esta en pipe, y esta que tiene como slot, pero adentro es una híbrida, por decirlo así. ¿Ya? Hacen lo mismo. Extraen hasta el identificador. Entonces aquí quiero los identificadores, pero los quiero puros. Ya no los quiero en una data frame. Y para extraerlos puros, hay varias formas de extraerlos. Por ejemplo, yo podría poner el nombre de la columna con doble corchete, así, y ahí lo extraigo. O como yo sé que es solamente una columna, también yo podría poner un 1, ¿ya? Porque es una columna. Entonces, la columna 1, desempaquétela, es lo mismo, ¿ya? Y esto lo guardo en genes. Entonces ahí tengo todos los genes, ¿ya? Ahora veamos las reacciones asociadas a los genes. Entonces eso está en otro slot. Que es este. Que es otro slot que tiene filas, ¿ya? Y cada fila están ordenados por la misma orden que los genes que yo saqué recién, ¿ya? Quizás fue como contraproducente verlos separados, pero estos estaban inicialmente en la misma data frame, en el mismo CSV. ¿Ya? Esta fila es el primer gen,
y todas estas son las reacciones del primer gen, y así hacia abajo. Entonces, yo estoy seguro que el orden que hay acá, que son 2248, son 2248 genes que están en el mismo orden que los que yo traje acá arriba. ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque lo más importante siempre es que tú conozcas tus datos, ¿ya? Estos son todos los genes. Tú tienes que conocer la estructura de tus datos. Entonces, aquí están los genes, ya, y aquí tengo esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Es esto estirarlo, ¿ya? Quiero estirar esto, porque yo quiero una columna de genes y una columna de reacciones. Y si hay reacciones asociadas a hartos genes o genes asociados a varias reacciones, que se vayan repitiendo nomás, pero que sean dos columnas, como un key value, ¿ya? Como lo vimos en la segunda clase. Entonces yo esto lo puedo tomar, lo puedo desempaquetar, así. Oh, mala idea. Bueno, desempaqueté todo, son demasiados. El computador se puede morir, especialmente si está grabando. Bueno, lo que hizo fue desempaquetarlo, sacrificando mucha RAM. Y aquí lo desempaquetó, o sea, te dejó una estructura nomás, un vector, donde el primer elemento es toda esta string. ¿Ya? Aquí no están separados. Están los nombres de la reacción, están embebidos acá adentro. ¿Ya? En una sola string. Entonces, ¿qué hago? Desempaqueto. Luego, lo que quiero hacer al final es extraer los nombres. Quiero tener los nombres separados, solos. Ya no los quiero embebidos, metidos en una cuestión, los quiero solitos. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es extraer. Esto lo voy a convertir a una lista. De nuevo, sacrificando RAM como loco. ¿Ya? Entonces ahora, en vez de ser un solo vector, me quedó como una lista. O sea, primer elemento de la lista, todo este string. Segundo elemento de la lista, todo este string. ¿Ya? Lo transformé, transformé la estructura, nada más. Y después voy a aplicar esta función, que lo que hace es extraer las palabras. Y esta función hace la magia. Que lo que tenía en el primer elemento de la lista, ahora ya no es una sola string. Ahora es un vector de tamaño 13, 14, 15. Y están los genes solitos, aislados. ¿Por qué? Porque usé una expresión regular que extrae como las palabras, ¿cachai? Entonces como que entiende que esto es una palabra, esto es otra palabra, esto es otra palabra. ¿Ya? Como que aunque tengan números lo entiende, y eso es muy bacán. Entonces, tengo una lista ahora, ya, con todos los genes, y ahora voy a tomar esta lista y voy a juntar los genes con las reacciones en una table. De esta forma, voy a decir table, voy a decir que las reacciones, lo que viene saliendo de acá es esto que está acá abajo, entonces pongo un punto ahí y cree esa columna y cree otra columna que se llame genes y ahí ponga todos los genes que trajimos en el paso anterior. Y esto me hace la magia de que me genera una table, ¿ya? Nesteada o anidada, ¿ya? Entonces tengo una columna que tiene de manera anidada, embebida, los 15 genes acá, están los 15 genes acá separados, ¿cachai? En un vector, pero están embebidos acá, están compactados. Y todos esos 15 genes están, o sea, perdón, estas 15 reacciones están asociadas a este gen. Y así. Aquí tengo 8 reacciones compactadas que están asociadas a este gen. Entonces ahí me queda una hermosa data frame. ¿Ya? Este podría ser mi resultado final, pero para hacerlo más amigable, le voy a poner un último paso que se llama unnest, que es desanidar o expandir o desempaquetar lo que yo quiero. Y voy a decir que quiero desempaquetar la columna reaction. Entonces, si lo aplico ahora así completo, me da exactamente lo que yo quería. Que tengo una columna de reacciones, ¿ya? Y tengo una columna de genes. Entonces, si hay un gen que está asociado a varias reacciones, el gen se repite nomás. Y ahí tengo, eh, he logrado un objeto, ¿ya? Que toma estas estructuras que estaban en los datos originales, ¿ya? Que estaban desordenadas, ¿cierto? Que los nombres de las reacciones estaban metidos en un string, ahí entre comillas, ¿ya? Y me lo reorganiza y me deja una tabla bonita. Entonces,
si ahora corro esta función, ¿ya? La cargo, y ahora la aplico, y le paso solamente Human Metabolism, entonces, ¿qué es lo que pasa? Me da la hermosa tabla que yo quería, ¿ya? Entonces, de nuevo, súper productivo. ¿Por qué? Porque tengo un objeto que tiene miles de cosas. Tengo un objeto que tiene estructuras completamente distintas, diversas, pero a través de de una función bien hecha, yo le extraigo información que puedo visualizar, que puedo consultar, que puedo filtrar, bueno, y se puede mezclar con un montón de cosas. ¿Ya? Eh, Esto creo que lo voy a dejar arriba. Lo voy a dejar arriba. Acá. Es como las primeras preguntas que le hicimos al objeto. Entonces ahí hemos entendido un par de funciones, cómo se armaron, la lógica, ¿ya? Y aquí tengo, y así son todas las funciones, ¿ya? Más abajo yo las uso las que están cargadas desde el R, o sea, desde el archivo .r, no son estas que tienen el 0. Las que tienen el 0 las creé recién. Entonces, esta es la forma, o sea, de esta forma tú vayas a trabajar, ¿ya? En la tarea final, ¿ya? Que es tomar datos, conocer bien los datos, conocer qué es lo que quieres extraer de los datos, ¿ya? ¿Qué es lo que te interesa depurar de los datos? Preguntarle a los datos, resumir. Tú haces una función como off the shelf, o sea, como fuera del contexto. No, debería ser in the shelf. No, está mal usada esa palabra. Haces la función así afuera, después depuras ese código, lo organizás y lo haces más bonito, creas la función, ya tienes que siempre saber qué es lo que el usuario necesita pasar y esa función se corre bien. ¿Ya? Entonces, miren, uno hace esto acá y cuando, como que tú haces todo este proceso y cuando estáis listo con la función, digámoslo así, tú te vayas a tu archivo, ¿ya? Y ahí pasáis a la otra sintaxis, tu función para que quede guardada como nosotros queremos que quede guardada, se transforma en la sintaxis, pero es lo mismo, ¿ya? Si se dan cuenta, lo único que cambia es que tenéis que crear este encabezado acá, ya con los argumentos de la función, después set method, el nombre de la función, el objeto que va a usar. Si se dan cuenta aquí, no puse signature, porque aquí hay un solo argumento. ¿Ya? Entonces cuando tú vayas a crear una función que recibe un solo argumento, se entiende que ese único argumento va a ser el que está acá, el objeto que está acá, signature, o sea, la clase metabolismo. Cuando uno usa signature es cuando tenéis que hacer esto, cuando tenéis que poner varios argumentos. Entonces tú tenéis que predefinir cuál de esos es el que contiene la clase metabolismo. Entonces, y algo bien choro es lo que está al final de este archivo, que después yo he creado varias funciones. Acá hay una que no la vamos a ver ahora porque no nos va a dar el tiempo. Ah, no, sí, sí, podríamos alcanzar. Sí, ya. Y una cosa bien chora antes de pasar a la última función, es que funciones que tú defines acá en este mismo archivo, las puedes reutilizar dentro de otras funciones. Entonces, por ejemplo, en esta última que se llama Metabolite to Genes, yo aquí estoy metiendo funciones que creé arriba, o sea, que ya estaban definidas más arriba. Entonces yo puedo, dentro de este archivo, tú puedes mezclar todo, definir funciones y después reutilizarla dentro de otra. Entonces aquí estas funciones, si se acuerdan, están más arriba, están definidas. Entonces así en lugar de que te quede una tremenda función, como yo te digo, tú vas generando módulos. Y esos módulos van haciendo cosas y después esos módulos aquí los juntas para que hagan cosas de más alto nivel y más productivas. Al ir juntando módulos pequeños en otro módulo y así vais sumando funciones y se van haciendo cosas mucho más productivas. Entonces como que la función más productiva, más de alto nivel que creé fue esta, que toma el patrón de un metabolito y te da todos los genes asociados a esa keyword de metabolito, ¿ya? Porque es como muy de alto nivel, porque tiene que ir a la estructura de los metabolitos, buscar el metabolito, después tiene que pasar a las reacciones, buscar las reacciones asociadas a esos metabolitos por la estequiometría, y finalmente buscar los genes asociados a esa reacción. Y por eso es que yo uso estos tres pasos.
¿ya? Entonces, esto es una función como muy productiva, muy de alto nivel, que te permite hacer muchas cosas. Ya. Y la última que quiero explicar, la última no la puedo explicar en el contexto. Voy a intentar hacerla por fuera. Ya. Esta función esta no la hemos visto, este tipo de función. Este tipo de función, si se dan cuenta, tiene una flecha. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, voy a tomar mi Human Metabolism? Ya. Quiero que recordemos algo. Recordemos que, por ejemplo, yo tengo Human Metabolism, por ejemplo, yo quiero acceder a los metabolitos y a los identificados. Ya. Por ejemplo, yo tengo esta table. ¿Ya? ¿Se acuerdan que esta table tú le podías preguntar los nombres de las columnas? Como call names o solamente como names. ¿Cierto? O también podría servir call names. Y eso. Pero tú también puedes renombrar los call names. Si tú la ponías en otro contexto. Por ejemplo, yo ahora quiero que los call names sean... Creo que esto funciona por tantas capas que tiene. No estoy seguro, pero si no, la función va a funcionar. Por ejemplo, yo quiero que ahora esto sea ID hola. ¿Ya? Y name hola. Perfecto. Entonces ahora si yo vuelvo a preguntar por los call names fueron alterados. ¿Ya? O sea, la función callNames tiene dos direcciones. Puede extraer los callNames de la table, o si la ponía en este contexto, ya, puede reasignar los callNames al darle un vector con el mismo largo. ¿Ya? Entonces tú, esto que es tan maravilloso, que anda para todos lados, tú lo puedes crear para tus propias clases. ¿Ya? Entonces tú puedes decir que GeneIDs funcionaba como este GeneID está definido ahí dentro del archivo para extraer GeneIDs, pero tú puedes poner la misma función, ¿ya? Con una flechita así y redefinirla para que se comporte de esta forma. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, para que lo entendamos mejor. Ya, vamos a ver, esto no lo he probado fuera del contexto de S4, así que vamos a ver si nos funciona. Ya, entonces este recordatorio lo voy a dejar arriba, que es este comportamiento que te permite extraer por un lado, pero también reasignar algo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, pero con los ID de los genes. ¿Ya? Entonces, yo voy a crear una función, a ver, que me extraiga los ID de los genes. Se va a llamar GeneIDs. Ya, entonces esta función, si yo le paso, de nuevo, estoy siendo súper redundante, pero con tal de que ustedes practiquen, ya. Entonces ahora, si yo le paso el objeto S4 y le aplico, ya. Entonces, ¿cómo funciona esto? Que tengo una función que recibe un argumento, les digo que vaya, que, de nuevo, ocupo una técnica también un poco sucia, no tan limpia. No había, la función GeneID tiene que ser 0. Esa es la función que tengo que crear acá. Ahora sí. Ya. Entonces, la función 0 es la que estoy creando fuera del contexto del objeto. Entonces, slot, digo que lo que sea que entró, le saque los genes y que saque los identificadores y que los desempaquete.
Ya eso lo acabamos de ver y lo pueden revisar después. Entonces, esta función, a través de eso, extrae los gene IDs desde el objeto S4, que es Human Metabolism. De hecho, ahora le voy a poner Human Metabolism. Ya saben que son lo mismo ya. Entonces está eso. Entonces ahora la gracia sería, es que, ¿qué pasa si yo ahora quiero cambiar los gene IDs? Quiero pasar otro set de genes. ¿Ya? Entonces, ahí viene esto. Entonces vamos a ver si esto corre bien. Creo que hay que cambiar las comillas. A ver, veamos si funciona. Ya, yo sé que los Gene ID son esto, es gigante, pero ahora supongamos que... No, esto se debería llamar Gene ID 0. Ya, veamos si funciona. Entonces ahora voy a poner mi objeto, voy a poner Gene IDs aquí, ¿ya? Y voy a poner una flechita, igual como lo hicimos con call names. Así. Entonces ahora voy a decir que mi Gene IDs, se va a hacer cualquier cosa así. Pero el tema es que al alterar los Gene IDs no les van a funcionar otras cosas, ¿ya? Una advertencia, porque estamos alterando la estructura interna. Entonces esto es peligroso. Por eso hay métodos de validación que no dejan que tú alteres algo si no se valida con algunas dimensiones o pasa algunos tests para poder recibirlo. Porque ahora al cambiar esto, probablemente el resto de las funciones no va a correr. ¿Ya? Una advertencia. Hagámoslo. Ahí lo corrí esto. ¿Ya? Entonces ahora si yo vuelvo a preguntar cuáles son mis Gene IDs, ahora son solo eso. Entonces, has creado, ¿se dan cuenta? La magia del comportamiento en dos sentidos, que es en la forma en extracción, pero también al ponerlo en el otro contexto, en reasignación y extracción de nuevo, entonces te das cuenta que puedes hacer que, de hecho tú puedes, esto es para hacerlo en este sentido, pero tú puedes crear operadores de otro tipo, puedes crear como tus propias pipes, podrías crear casi tu propio lenguaje, ¿ya? Ahora les explico cómo funciona esto, ¿ya? Entonces esto que hacía, recibe el objeto, ¿ya? Que es el objeto S4, recibe algún valor, ¿ya? Que serían los genes nuevos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace por dentro? Déjame correrlo de nuevo. Tenía esto, estaba bien definido. Ok. Funciona, increíble, pero funciona. Y toma el valor que son los genes, que lo que hace es accesar por slots, ¿ya? A genes identificadores, ¿ya? Y los identificadores los cambia por una nueva data frame, ¿ya? O sea, aquí yo estoy diciendo que va a tomar los valores que yo le di, pero los va a poner en un contexto de una data frame. Los va a poner acá los valores que son estos que le estoy pasando acá, ¿ya? Los va a poner ahí, les va a decir que van a estar en una columna que se llama Gene IDs, los va a poner en una data frame y se los va a meter aquí al slot de acá. ¿Por qué data frame? Porque recuerden que este slot solamente recibe data frame. Y después le pido que me devuelva el objeto, el ya cambiado. Y ahí funciona. ¿Ya? De hecho, si yo después quiero verlo así como de verdad, sí, no sé, como accesarlo a mano, ahí está. ¿Se dan cuenta? Está lo que yo le pasé acá arriba. Y de hecho, si yo hubiera cambiado esto por un gen hola, por ejemplo, también me cambia el nombre de la columna, ¿ya? Son alteraciones como dramáticas a las cosas, ¿ya? Entonces, en realidad, eh, estos, el usuario debería tener este poder, pero como vamos a ver más adelante, uno puede programar validación, o sea, uno puede decir que si este vector
no tiene el mismo largo que el otro vector que tiene la lista de las reacciones, no lo reciba. O que este vector tiene que ser numérico. Si no es numérico, tampoco lo reciba. Entonces tú le puedes ir poniendo test de chequeo para que lo que reciba sea realmente una lista de genes, ¿ya? Y cuando exploremos los objetos de bioconductor van a darse cuenta de eso, que no van a recibir cualquier cosa, van a recibir lo que ustedes necesitan. O sea, lo que es compatible, ¿ya? Pero aquí probablemente me lo eché, o sea, ya no va a correr nada más abajo. Entonces voy a reconstruirlo, ¿ya? Y vamos a ver, creo que al final está... Ya hemos visto todas las funciones, ¿ya? Todas estas funciones están dentro del archivo, pueden ver cómo corren, Bueno, esta era la gran función que, como la más de alto nivel que yo les decía, que junta las tres, ¿ya? Que, que era Metabolite to Genes, ¿ya? Que es esta, que junta tres dentro de una, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es muy de alto nivel, porque tú estás pasándole un nombre, o sea, yo le podría pasar, quiero cualquier cosa que diga glue, que tenga cualquier carácter y que tenga una O, ¿ya? También le puedo decir, quiero todos los genes de los metabolitos que estén relacionados con el ATP. ¿Se dan cuenta? Y puedo usar expresiones regulares, por ejemplo, eh, ATP o, a ver, algo no tan extenso. Los tioles no hay nada. Metabolitos raros, a ver. Silosa. Ya. Ahí tenemos algo raro y también le puedo poner O, por ejemplo. Creo que va a funcionar. Así como un pedazo de palabra, a ver. Cifra. Ya, entonces es súper de alto nivel porque tú le pasáis keywords de metabolitos y te devuelve genes, ¿ya? Asociados por toda la base de datos. Entonces aquí creo que también podréis poner... Bueno, creo que lo que aguanta sería esto nomás, como pasarle O... Sí. Y aquí al último tengo este ejemplo, ¿ya? Que era el cambiar los identificadores. Entonces, recapitulando, ¿ya? Para que todo esto funcionara, eh, acá al comienzo se hizo un loading, se cargó source, ya dos archivos R. ¿Cómo crean ustedes sus archivos R? Cuando quieran hacer esto, tienen que ir a File, New File, y ahí sale RScript. File, New, sale New Porte nomás. RScript, y ahí se abre un RScript vacío, ¿ya? Entonces, así ustedes pueden crear archivos R, ¿ya? Entonces, yo creo que la mejor forma de trabajar para lo que nosotros hacemos es así. O sea, los archivos R, ustedes van poniendo sus funciones. Acuérdense, aquí puede venir funciones, no necesariamente cosas de S4. Acuérdense, aquí tenemos funciones puras, ¿cachai? Funciones independientes de los objetos. Dejan sus funciones en uno. Si tienen clases, que para la tarea final sí las tienen que crear, van a dejar otro con clases, aunque ustedes podrían poner las dos cosas en uno solo. ¿Ya? Podrían crear un archivo que se llame source.r, que tiene todo, que tiene las funciones y las clases, pero ahora les voy a pedir que las clases las pongan separadas de las funciones, como para que todo esté más ordenado. Y así ustedes también pueden debuguear todo, si hay algún error, pueden tener dos archivos abiertos más ordenados. Entonces tienen y esto se llama código de fuente, el famoso código de fuente, ¿ya? Que es el código que es la fuente, por eso es source, cuando uno lo llama con source. Es el código que es la fuente de todo lo que ustedes quieren, ¿ya? Entonces, yo siempre he creído que los archivos .r es para código de fuente, no es para trabajar, ¿ya? Porque lo que nosotros hacemos es como mucho, se parece mucho a un reporte, tú estás haciendo un notebook cuando estás investigando. Entonces, yo siempre les sugiero que
los archivos .r los usen como código de fuente para poner sus funciones y sus clases, no para trabajar. O sea, pueden trabajar acá si están debugueando algo, qué sé yo. Y los RMD son los archivos donde ustedes trabajan, ¿ya? Entonces el código de fuente siempre se llama así, source, y tiene que estar en la misma carpeta donde ustedes están, ¿ya? Y así todo corre bonito, ¿ya? Y vamos a dejarlo hasta acá nomás. Eh, la próxima clase, las tres clases nos quedan tres clases. Vamos a hacer un análisis de caso de proyecto de bioinformática o de estudio de bioinformática que va a estar enfocado al tema de qué pasa cuando ustedes tienen datos de expresión génica de distintas fuentes, pero con hipótesis parecidas. Por ejemplo, si ustedes están investigando, no sé, la expresión génica en respuesta a interferón alfa, y no sé, y hay 20 RNA-seq que estudian lo mismo. Ya hay de esos 20, no sé, hay 10 que están en las células que a ustedes les importa. Entonces, ¿cómo ustedes, no sé, esos 10 que estudian las mismas condiciones que a ustedes les interesa, en la misma célula que a ustedes les interesa, cómo pueden integrar esa información? ¿Ya? Como con estos objetos, la idea es que ustedes vayan, por ejemplo, si ustedes estudian respuesta a interferón alfa, la integran en un objeto, ya van a tener que integrar todos los estudios en un objeto, los resultados de los estudios, pero no, y también crear funciones para poder extraer, sacar información de esos estudios, como cosas en común, ya, cuáles son los estudios, no sé, que los genes diferencialmente expresados por estudio, ya, pero la idea es que no lo hagan a mano, sino que creen estas funciones, estos objetos, y lo hagan así de manera productiva. Y también vamos a ver cómo se integran distintos estudios. Puede ser proteoma también, porque lo importante es que haya análisis de expresión diferencial, de proteína o en transcrito. Y después vamos a ver cómo integrarlos, pero de modo estadístico, ¿ya? O sea, no solamente a través de lo que estamos haciendo ahora, sino que aparte metaanalizarlo. O sea, decirle, ¿sabes qué? Decirle a mi objeto, quiero que tome el estudio 5 y el estudio 7 y quiero que lo integre mediante estadística y lo metaanalice y me dé los genes, los metagenes que comparten los dos estudios y que te devuelve ese resultado metaanalítico. Entonces, tú no solamente vayas a programar una interfase para consultar una base de datos, sino que aparte vaya a programar cómputo, análisis, ¿ya? Entonces va a ser súper entretenido porque vaya a tener, no sé, 10 estudios y de repente vaya a querer mirar solamente un subconjunto. Vaya a tener los genes diferencialmente expresados por cada uno, pero después vaya a tener el consolidado estadístico, ¿ya? Que es lo meta diferencialmente expresado. Entonces la idea es construir ese objeto y que les sirva para su tesis, ¿ya? La idea es que yo me voy a restringir en estas tres clases que vienen a la expresión génica, ¿ya? Pero ustedes pueden hacerlo como quieran, pueden hacerlo con proteína, ¿ya? Y yo voy a proponer el metaanálisis, porque el código está listo. Pero si ustedes quieren hacer otra cosa o ya en su proyecto o en su tesis tiene otro enfoque, no hagan metaanálisis, ¿ya? No hagan RNA-seq, hagan lo que ya están haciendo, ¿ya? Lo importante es eh, que tienen que aplicar esta herramienta, ¿ya? O sea, nosotros les vamos a dar la facilidad de que hagan un metaanálisis porque tenemos como listo el método, o sea, como que está más o menos listo, ¿ya? Entonces es más fácil. Pero si ustedes ya tienen cosas avanzadas y como que, no sé, quieren tomar el riesgo, entre comillas, porque ya están trabajando en otra cosa, de hacerlo con algún análisis de ustedes, o porque ya lo tienen hecho quizás, no importa. Si ustedes ya tienen hecho algunas cosas, vale, ¿ya? Entonces quizás ya tienen hecho varios análisis, lo único que le vamos a pedir en ese caso es que tienen que reestructurar lo que ya tienen hecho en sus tesis, pero para que tengan objetos S4, como los que vimos hoy día, y que tengan funciones que interroguen el objeto S4 como las que vimos hoy día. Y ahí estaría lista la tarea final, ¿ya? Así que, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Voy a parar de grabar.